profesora del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana de El Salvador. Ha sido profesora invitada en Nicaragua, Ecuador, Argentina, España, entre otras universidades, y para nosotros es un gusto tenerla acá con nosotros. Les agradeceríamos a todos los que están ya presentes y atentos a la ponencia que cualquier pregunta o comentario puedan hacerla a través del chat. Nosotros estaremos tomando nota para hacerla posteriormente cuando finalice la doctora. Así que, sin más que agregar, les agradecemos que estén desde temprano con nosotros. Le damos paso en este momento a la doctora Amparo Marroquín. Así que, doctora, nos quedamos con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Ya saben que soy una asidua visitante de la UES de Santa Ana. Así que muchísimas gracias por tenerme de nuevo en este espacio y me alegra mucho que siga la discusión. Entonces, bueno, dicho esto, además para mí es un honor poder estar en un panel tan de lujo como el que han armado esta vez. Yo vuelvo a recordarles, para los que no me han escuchado, como ya estaban señalando en la presentación, que yo no vengo del lado de la literatura. Yo vengo del lado de la comunicación, del periodismo, del lado de los medios de comunicación, que muchas veces de hecho es como se construye como un enemigo de la verdadera cultura, voy a ponerlo entre comillas, que, que es, digamos, como mucho más exquisita, estéticamente mucho más acabada, y mientras que los medios de comunicación nos ocupamos del ámbito de lo light, si quieren, del espectáculo, de la política, de todas esas cosas contaminadas, ¿no? Pero a mí me parece, y yo creo que justamente por eso ustedes me invitan, ¿no? Que hay muchas narrativas que se construyen desde los medios de comunicación, muchas representaciones sociales que después la literatura va a retomar de otra manera, ¿no? Y dado que la reflexión que ustedes están haciendo este año tiene que ver con la violencia, pues yo les voy a contar un trabajo que he venido haciendo, donde he tratado de revisar cuáles han sido las representaciones sociales de la violencia para el caso de El Salvador en particular, ¿verdad? Es decir, he revisado algunas cosas de Guatemala y de Honduras, pero sobre todo de El Salvador. Entonces, voy a pasar a compartir un PowerPoint. Me van a tener paciencia un instante. Vamos a ver. Creo que ya se está viendo. Sí. Perfecto. Entonces, les voy a ir contando algunas cuestiones sobre esto, ¿no? He titulado esta presentación La semiótica del miedo, aproximaciones a la vieja apuesta del autoritarismo en Centroamérica. Y digamos, estas reflexiones, esto es algo que no he publicado, sino que es algo que estoy intentando trabajar en este momento, y el detonante es esta fotografía que ustedes ven a la derecha de la presentación, que seguramente reconocen. Es una fotografía que le ha dado la vuelta al mundo en los últimos días, es decir, en un momento de la cuarentena, y en donde toda la agenda mediática está colocada en el tema del COVID-19, El Salvador irrumpe con una noticia que no es exactamente del COVID-19, sino que es esta fotografía de los pandilleros hacinados todos juntos, y que va a ser motivo de escándalo en muchísimos países y de condena para muchos organismos internacionales, muchas instituciones. Sin embargo, que en El Salvador no causa mayor discusión o mayor resquemor, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se me ha venido haciendo en los últimos días es, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo es posible que en El Salvador la gente no se indigne de esto? Bueno, para mí eso tiene que ver con una construcción de una semiótica del miedo que podríamos mirar a largo plazo y que está aconteciendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es mi punto de partida?
Mi punto de partida lo voy a tratar de resumir en una frase de una antropóloga mexicana, Rosana Reguillo, que en un texto del año 97, es decir, del siglo pasado, Rosana decía esto. Y lo leo rápidamente. Así, lo que importa no es tanto el relato en sí mismo como el contexto que hace posible su aparición y circulación, como las verdades que revela al poner en forma unos miedos difusos y señalar las áreas de vulnerabilidad y fragilidad que experimentan los actores sociales. La construcción primaria del otro como enemigo deja la memoria de un patrón que tenderá luego a ser llenado con las figuras del presente, en otros términos, actualizado con nuevos miedos, ¿sí? Entonces, vean ustedes lo que está señalando Rosana Reguillo, que es la, perdonen, la construcción primaria de un otro como enemigo deja un patrón en la memoria que va a tender luego a ser llenado con la figura del presente en otros términos y actualizado con nuevos miedos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene la fotografía de hoy? Me parece que se explica en parte por esto, porque la sociedad salvadoreña ha venido construyendo una otredad enemiga que tiende a ser llenada con figuras del presente, eh, y actualizada, digamos, con nuevos miedos. Ustedes saben que hay una serie de estudios que sobre todo desde la UCA se inauguraron a finales del siglo pasado, a partir de la década de los 90, 2000. Sobre todo a partir del 2000 empezaron a haber una serie de estudios sobre el tema de las maras y pandillas y la manera como se venían construyendo, ¿sí? Sin embargo, a mí me parece que no debemos detenernos exclusivamente en los estudios de pandillas para entender esto y a ver cómo ven esto. Esta es una propuesta, ¿verdad? Pero a mí me parece que la semiótica del miedo debe ser considerada en El Salvador desde una perspectiva de larga duración y esa sería como la primera gran idea que yo quiero discutir con ustedes hoy. Y esta sería para mí algunos elementos de esa semiótica de larga duración. Me parece que la sociedad salvadoreña ha construido distintas otredades. No me fui al siglo XIX, aunque podríamos discutir qué pasa en el XIX, pero a partir del siglo XX, y yo aquí retomo algunos elementos de la conferencia que tuvimos del doctor Lara Martínez, que inauguró esta discusión, ¿verdad? Pero digamos, desde los medios de comunicación, no estoy hablando desde otros espacios, pero en los medios de comunicación nosotros vamos a tener un largo continuum de otredades que que se superponen unas a otras, ¿no? Y entonces una fundamental se construye sobre todo a raíz del 32, pero antes, no exclusivamente en el 32, ¿no? En las noticias que nosotros vamos a encontrar en el diario de hoy a partir de 1929, 1930, como ya lo han mostrado varios historiadores, son noticias que van construyendo al indígena como una otredad, de nuevo, muy probablemente viene esto del siglo XIX, pero construyen al indígena, al campesino como comunista, ¿no? Entonces van haciendo esta construcción de una otredad enemiga de los procesos de modernización social del país. Esta otredad se mantiene durante un tiempo largo hasta que, digamos, cerca de la década de los 70, nosotros vamos a empezar a encontrar que el indígena como el gran otro empieza a desaparecer, el indígena empieza a adoptarse como, digamos, una representación más folclorizada, una representación más romantizada, melancólica. El indígena es aquel origen al que nosotros deberíamos volver en algún momento, pero eso no quiere decir que entonces dejamos de tener una otredad enemiga que pasa a ser, digamos, supone el campesino, pero ahora con el estudiante, con el comunista. En los años 80, digamos, esto sigue moviéndose y en los años 80 vamos a tener otra nueva otredad que va a ser el catequista. Lo he nombrado así, pero digamos, tiene que ver con todos estos catequistas, sacerdotes, organizaciones eclesiales de base, comunidades eclesiales de base, que de alguna manera también son etiquetadas por distintas publicaciones como
la otredad como los grandes enemigos, ¿no? Hay una publicación periódica de finales de los años 70 que circula y que, por ejemplo, va a señalar que es importante que se le haga un exorcismo al arzobispo Oscar Romero porque realmente lo que tiene es que se le ha metido el diablo, ¿no? Ese tipo de expresiones de hay que hacerle un exorcismo porque se le ha metido el diablo son expresiones que nosotros vamos a encontrar en la década de los 2000 en los periódicos hablando precisamente de los pandilleros, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos esto, no quiero equiparar, solo estoy señalando características y describiendo em, elementos que de alguna manera van construyendo estas representaciones mediáticas, ¿no? Para la década de los 90, digamos, el guerrillero empieza ya a fragilizarse, en el 92 se firman los acuerdos de paz, pero empieza ya a emerger siempre el joven, en este caso pandillero, particularmente deportado, en esto es donde me voy a detener más, a partir del 2000, digamos, ya es solamente el joven pandillero deportado, y ya en esta última década empezamos a identificar en los medios de comunicación una otra edad construida por el pandillero, que además es terrorista, digamos, en algunas notas de prensa, y que también está vinculado con la política. Ya voy a señalar un poco cómo, ¿verdad? Entonces, claro, digamos, en este sentido, ¿cómo empezaron? En este sentido que estoy diciendo de la semiótica del miedo, tenemos que pensarla como algo que se desarrolla a largo plazo. ¿Cómo empezaron las pandillas a anclarse en el miedo colectivo? Hace algunos años hice un estudio bastante extenso sobre esto y revisamos periódicos de Guatemala, de Honduras y El Salvador para trabajar cómo era que las pandillas se habían anclado. O sea, la pregunta en ese momento, que era en 2005, hace 15 años, era si las pandillas construían o eran parte, digamos, de la semiótica del miedo que los medios de comunicación hace 15 años difundían. Y nosotros lo que encontramos fue lo siguiente. Digamos, para hacerles corta la historia, la respuesta fue sí. Las pandillas, de hecho, son la principal representación mediática del otro y transmite, esa otredad transmite miedo a las audiencias, ¿no? ¿Cómo se construye este miedo? ¿Cómo se transmite esto? Nosotros encontramos 4 elementos, 4 grandes discursos. El primero tenía que ver con una estética, ¿sí? Los medios de comunicación constantemente hacían un tipo de representación del sujeto marero, que es esta representación que ustedes están viendo acá. Son hombres, es decir, nunca había representación, por ejemplo, de mujeres pandilleras, todos los pandilleros aparecen representados como hombres, además son hombres jóvenes, no existía y no existe normalmente representación de pandilleros que sean mayores de 30 años ni menores, ¿no? Es decir, no aparecen representaciones de pandilleros niños. Todos tatuados, todos rapados, con ropa floja, haciendo gestos amenazantes, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de representación. Estas son fotografías del año 2005, que de alguna manera, entonces, lo primero que pasaba en esta semiótica del miedo es que se construye una estética donde el pandillero tiene estas características. Lo segundo que nosotros encontramos en Guatemala, Honduras y El Salvador fue que hay una praxis, hay un cierto tipo de acciones violentas que son adjudicadas a las pandillas. Hay una poética, un ritual, una narrativa, un tránsito, si quieren, ¿no? Y a la izquierda, en el cuadro gris, ustedes pueden ver, ¿no? Hay, digamos, lo que fuimos encontrando son esto, ¿no? Son rituales y fines. Esta es una manera como la prensa de 2005 hablaba de los pandilleros, como malvivientes, inadaptados sociales, enmascarados, enardecidos y fascinerosos, asesinan, mutilan, violan, profanan templos, vapulean, hacen ritos satánicos, cometen tropelías. Entonces, digamos, la prensa de estos 3 países nos daba 3 explicaciones de por qué los pandilleros eran todo esto. Y decía, bueno, primero porque atacan a los rivales.
Segundo, porque atacan a quienes no los obedecen, ¿no? Es decir, si me están diciendo que pague renta y no pago, me van a atacar. Si me están diciendo que me meta a la pandilla y no me meto, me van a atacar. Si quieren que una chica sea novia de alguien de la pandilla y no lo es, la van a atacar, ¿verdad? Pero después había una tercera explicación que aparecía constantemente en los medios, que era... en realidad los pandilleros atacan a cualquiera por diversión, y allí venía esta explicación de, uno encontraba notas donde decía porque hacen ritos satánicos, porque se les mete el demonio, ¿no? Y esto nosotros fuimos encontrando a través de una revisión con audiencias, con lectores de periódicos, que esto era lo que más miedo producía, ¿no? Es decir, porque entonces yo no sé cómo me estoy moviendo. Si atacan a cualquiera por diversión, no importa que yo les haga caso, de pronto se les puede meter algo en la cabeza y me pueden atacar. Entonces, digamos, esa sensación de estar envuelto en esa representación, en esa poética del temor, de la violencia, se volvía una cuestión constante. Una tercera representación que nosotros encontramos con mucha fuerza, y esta debo decir que aparece desde 1992 con mucha claridad, es que esta semiótica tiene una geografía o una geografía que se desplaza. Es decir, los pandilleros, ese mal, no es un mal que se ha instalado acá porque nosotros somos malos. Es hay una representación en donde el mal viene de fuera. ¿Por qué? Porque los pandilleros son siempre deportados, ¿sí? Vean ustedes esta nota que tienen en el cuadro gris, que es de la prensa gráfica de 1995. Yo no sé cuántos de ustedes habían nacido en el 95, creo que no muchos, ¿no? Pero este es René Figueroa, que en ese momento era diputado del partido Arena, y René Figueroa dice lo siguiente: los antisociales deportados de los Estados Unidos representan una bomba de tiempo que debe ser desactivada con una ley que proteja a la ciudadanía honrada. De hecho, René Figueroa en ese momento va a llegar a hacer una propuesta en donde dice que lo que nosotros deberíamos de hacer como sociedad para defendernos es quitarles la ciudadanía a todos los salvadoreños que se van para que no los puedan deportar de regreso, ¿no? Y esto en realidad tiene que ver con algo que se va a repetir, una etiqueta que se repite constantemente, que es salvadoreño deportado o migrante deportado, muy probablemente sea pandillero. O como me dijo una vez una señora salvadoreña que vivía en Los Ángeles, ¿verdad? Cuando mando remesas soy hermana lejana, pero si deportan a mi hijo soy la mamá del marero, ¿no? Es decir, entonces hay una narrativa, hay una poética que se instala vinculada a esto. Y finalmente, lo que nosotros encontramos en los periódicos es que cuando la nota es una nota sobre pandillas, los pandilleros siempre son culpables, ¿sí? Es decir, el sistema, ya sabemos que en el caso de El Salvador no funciona mucho, ¿verdad? Pero en este caso particularmente ambiguo. Un párrafo hablando de un supuesto pandillón, el otro párrafo es pandilla, un párrafo hablando de un asesino, de supuesto asesino, perdón, y este párrafo asesino, ¿no? Y todas las acciones que hacen los pandilleros siempre son acciones de un nivel de violencia tremenda. Queman buses, violan de manera a las mujeres, asesinan a pedradas a las víctimas, mutilan, quedan impunes y libres por pruebas. Entonces esto incrementa esa sensación de temor que los de comunicación bien o instalado de una manera que a mí me parece que tampoco es necesariamente consciente. Podemos discutir sobre esto. Bueno, esa sería como la primera idea. La primera idea es nosotros tenemos que considerar la semiótica del miedo como como algo que se ha instalado en un periodo de larga duración, digamos, para decirlo con Fernando Rodel. La segunda idea es que la semiótica del miedo tiene que entenderse hoy en el contexto de transformación de las pandillas, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que entender un poquito qué es lo que ha pasado con las pandillas para entender cómo se instala esta semiótica del miedo.
Esta transformación de las pandillas se ha dado a partir de una herencia y un ejercicio sistemático de lo que podríamos llamar políticas de tolerancia cero de las últimas 2 décadas. Para los que son jóvenes y no han seguido mucho este tema, la política de tolerancia cero es una política que digamos, lanza a la fama a un alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, que ha sido uno de los grandes asesores de seguridad en el país. A Rudolph Giuliani se le atribuye el hecho de haber limpiado la ciudad de Nueva York de pandillas, y Giuliani ha sido llamado por distintos gobiernos, en particular por los gobiernos de Arena, para asesorar el combate contra el crimen, ¿no? Ustedes hay una nota justamente donde Giuliani está dando una conferencia en la ANEP, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y donde pide gas suficiente para combatir el crimen, ¿no? A ver, voy a hacer un brevísimo repaso de cosas que de pronto sabemos, pero que me interesa ordenar en este momento para efectos de la reflexión y el debate que quisiera que tengamos. ¿Cómo se han movido las pandillas en el tiempo en el caso de El Salvador? Miren, las pandillas cuando empezaron realmente como pandillas domésticas, territoriales, atomizadas, poco estructuradas, sin líder oficial y sin ritos de ingreso. ¿Sí? Practicaban el robo, tenían un sentido de defensa del barrio, fidelidad al grupo. Y tienen ustedes una fotografía, por ejemplo, que Alfaro publica de la Mara Salvatrucha en Los Ángeles, en sus inicios, ¿verdad? Que es finales de la década de los 80. Y ustedes pueden ver el tipo de vestimenta, incluso la vestimenta del pachuco, que es la vestimenta de digamos, del hispano que está llegando a Estados Unidos y que se mezcla con otras culturas latinas y barriales, ¿sí? A partir de 1992, con la firma de los acuerdos de paz, inician las deportaciones masivas de centroamericanos luego de los conflictos. En 1996 ya la el recuento que, por ejemplo, el UDOP de la UCA es que el 16% de los pandilleros había estado en Estados Unidos. Si ustedes piensan, el 16% es poco, es decir, son 16 pandilleros de cada 100 habían estado en Estados Unidos, son deportados, ¿sí? Sin embargo, estos 16 pandilleros de cada 100 eran líderes, se convirtieron en líderes y fueron enseñando, digamos, muchas de las prácticas y muchos de los rituales que se seguían en Estados Unidos. Vamos a ver por qué no me avanza aquí esto. Ahí va. A finales de 1990 empieza a haber un incremento de la violencia de las pandillas y hacia las pandillas, es decir, las pandillas como víctimas y como victimarios. Empieza a haber un incremento de pandilleros en cárceles, empieza a aumentar el consumo y el policonsumo de drogas entre las pandillas y aparece sistemáticamente el uso de armas de fuego que empieza a ser documentado. A partir, digamos, estos finales de los 90, ya en la década del 2000, piensen que a partir del 2001 empiezan las políticas de tolerancia cero. Piensen que en 2001 también es el atentado a las Torres Gemelas, donde Rudolph Giuliani, digamos, sale a la palestra, toma mucha fama y se vuelve a, de alguna manera, como se vuelve muy conocido. Por ahí veo que alguien está preguntando que si vamos a compartir esto después. Por supuesto, yo al final de hecho está mi dirección y entonces yo se los puedo compartir, pero de todos modos les puedo pasar a los compañeros organizadores esta presentación. Entonces, a partir del 2001 empiezan los planes de tolerancia cero en el caso de Centroamérica, ¿sí? En Guatemala se llamó el plan Escobas, ¿sí? O sea, vamos a barrer la basura. En Honduras el cero tolerancia y libertad azul. Y en El Salvador el plan Mano Dura que lanza Francisco Flores. Ahí tienen ustedes la foto de Francisco Flores lanzando el plan Mano Dura y de Tony Saca lanzando el plan Super Mano Dura. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce la tolerancia cero, la mano dura y la super mano dura? Bueno, lo que va a producir en realidad es
la profesionalización de las pandillas, ¿sí? Es decir, de formas barriales, las pandillas se convierten en formas de violencia organizada. ¿Por qué? Porque son empujados hacia la clandestinidad, ya no pueden estar en los barrios, se los llevan presos, no pueden tener tatuajes, entonces establecen la política de dejar de tatuarse. Vean ustedes que a partir de 2003 aproximadamente, muchos palabreros y muchos líderes de las clicas van a dar la orden de no tatuarse, y nosotros en los medios de comunicación seguimos representando a los pandilleros exclusivamente como otra vez hombres jóvenes rapados y tatuados, ¿no? Que no necesariamente es toda la representación que, digamos, que ellos suelen adquirir ahora, ¿no? A partir de entonces de ese momento se amplían los vínculos con la economía criminal. En 2004, si ustedes recuerdan, se toma la decisión gubernamental de que las cárceles van a estar divididas según pandillas, y esto lo que permite es que las pandillas se especialicen, es decir, que cada pandilla pueda tener un espacio de discusión. La cárcel se vuelve un espacio clave del accionar de la pandilla, y en 2005 nosotros vamos a tener ya la división de los 18 en revolucionarios y sureños, ¿no? Que es como parte de lo que nosotros vamos a encontrar hoy día. Entonces, a partir de este momento, muchos dejaron de tatuarse o lo hacían en lugares menos visibles, ¿verdad? Es decir, no se deja ver ese tatuaje, empiezan a haber cambios en la imagen y la estética, dejan de andar en grupo, dejan de rifar el barrio en la calle, empieza a haber una mayor movilidad, hay migración interna y externa, se mueven a distintos espacios, controlan distintos territorios, reducen el consumo de drogas más pesadas como el crack para mantenerse mucho más alertas y activos, y empieza una comunicación entre líderes de pandillas rivales que vamos a tener incluso hasta hoy en día, cosa que antes no mirábamos, ¿no? Es decir, mientras rifaban el barrio, la comunicación entre los líderes era mucho menor. A partir de 2007, los estudiosos, y estoy hablando aquí de gente como Roberto Valencia, como Janet Aguilar, como digamos, distintos estudiosos de muchos espacios, como la gente del Giga Institute en Alemania, empiezan a documentar nuevos ejercicios de la violencia. Violencia de extremada crueldad ejercida por parte de los pandilleros y que es dirigida hacia la población, hacia los ciudadanos. Empiezan también a documentarse nexos entre pandilleros y la policía, nexos entre la pandilla y otros actores del crimen organizado, de los que muchas veces no se hablan. Empieza a haber ajusticiamientos internos y sistemas de extorsión. En Guatemala y en El Salvador, en ese momento se descartan las relaciones orgánicas entre las pandillas y el crimen organizado, pero se reconocen relaciones periféricas que se han ido profundizando. En 2009 empieza un hito particular, que es Arena pierde el Ejecutivo y el FMLN entra al poder. En 2009, cuando el presidente Funes llega, deja de hablar del tema de pandillas y empieza a hablar de que lo que tenemos que discutir es el tema del crimen organizado en El Salvador. Sin embargo, esa discusión a Mauricio Funes le dura muy pocos meses, porque muy pronto viene esta quema de un microbús con mucha gente dentro, y entonces vuelve la discusión hacia el tema de las pandillas. Hitos importantes, eso es en 2009, ya en enero de 2011, el Faro funda su equipo de Sala Negra, que es un equipo especializado para cubrir esto. ¿Escuché ahí algo? ¿Todo bien? Sigo. Y digamos, después viene otro tipo de política particular, que es la tregua. Ok, gracias Luis. Entonces, la tregua, ahí lo que nosotros vamos a tener es, digamos, una negociación que lo que va a conseguir es posicionar a los pandilleros como actores políticos, o al menos que la pandilla termine de entender cuál es su postura como actor político. Es decir, la pandilla es un actor político que puede poner de rodillas al Estado siempre que suba los homicidios. Y entonces, digamos, lo que nosotros vamos a tener es de alguna manera una transición del paso de grupos armados ilegales a actores políticos. Tanto es así que en 2014 ustedes saben que en esta elección para presidentes, en donde va a ganar el FMLN, va a ganar Sánchez Serén, tanto Arena como el FMLN van a negociar con las pandillas los resultados
de las elecciones presidenciales. Y esto nosotros, digamos, no lo vamos a saber en ese momento, sino que lo vamos a saber en 2016, cuando tanto el Faro como Factum van a confirmar estas negociaciones y van a ofrecer datos sobre las mismas. Es decir, a partir de 2016, la sociedad salvadoreña va a saber que el FMLN le ofreció, ¿cuánto fue? Creo que $500,000 a las pandillas, no, $1,000,000 creo yo, para proyectos de microempresa, y que Arena ofreció $200,000 y les dijo a las pandillas, ustedes van a poner quién va a ser el nuevo ministro de seguridad, ¿no? En 2015, digamos, en medio de esto, el gobierno va a autorizar el uso de la fuerza letal contra las pandillas en defensa propia. Esto que Bukele también acaba de autorizar no es algo nuevo, ya el FMLN lo había autorizado también. En 2019, ya sabemos todo, Bukele gana la presidencia con un gran apoyo popular, pero sin tener el control de la asamblea, lo cual le va a llevar a establecer otro tipo de negociaciones. Digamos, aquí tienen ustedes, Bukele gana la presidencia y una de las primeras cosas que va a pasar es que la NEP le va a entregar a Bukele el plan de seguridad de Rudolph Giuliani para combatir la inseguridad. Si ustedes revisan a lo largo del tiempo, yo me atrevo a decir que hasta el momento nosotros no vemos un quiebre en el tipo de políticas de gobierno. Es decir, el tipo de políticas de gobierno que usó el gobierno de Arena es muy similar a las políticas que usó el FMLN, salvo la tregua, y es muy similar a las políticas que está usando en este momento Nayib Bukele. Y entonces entro a la tercera idea y ya con eso voy cerrando para que podamos discutir. La tercera idea es que la semiótica del miedo no solo es un instrumento útil de control social, sino también una herramienta eficaz de marketing político, sobre todo en tiempo de campaña electoral, ¿sí? Es decir, esta es una particularidad, un uso, si quieren, más coyuntural de la semiótica del miedo, pero que existe. Aquí puse 4 presidentes que de alguna manera se han servido, me parece a mí de manera muy clara, de la semiótica del miedo. El presidente Otto Pérez Molina en Guatemala, que de hecho su campaña electoral para llegar a la presidencia tenía el lema de mano dura, cabeza y corazón por Guate, y que prometió justamente la mano dura contra las pandillas. El presidente Daniel Ortega, que como ya sabemos lleva muchísimos años en el poder, que ha establecido algo que podríamos llamar una neodictadura, y que cuando empieza a emerger las protestas contra su mandato, contra el gobierno, por las represiones que está haciendo hacia los estudiantes, Ortega lo que va a decir es, ojo, cuidado con meterse en esas protestas porque quienes están protestando son mareros que han entrado desde El Salvador. ¿Sí? Entonces utiliza los pandilleros otra vez como una semiótica del miedo que les sirve como control social, pero también de alguna manera como marketing para mantenerse, en ese caso no por campaña electoral, porque bueno, Ortega no necesita mucho eso, pero que le sirve también como marketing político. El presidente Funes, que en la foto lo he puesto junto al general que de alguna manera va a construir todos los procesos de la tregua, que ustedes ya recuerdan muy bien, y que de alguna manera también intenta volver de la tregua una estrategia política de marketing que no le funciona, y ahí mi hipótesis es que no le funciona justamente por la semiótica del miedo que se había construido y que termina resultando en fracaso. Y el presidente Ricardo Maduro de Honduras, que es el que está ahí abajo, que en alguna conferencia de prensa me contó un periodista que llegó a decir que él le debía su elección como presidente a las pandillas, ¿no? Es decir, gracias, él fue muy famoso justamente por esas políticas de tolerancia cero. Vean acá algunos ejemplos viejos de estos temas. El que tienen en la pantalla al lado izquierdo es un anuncio de la época de Tony Saca. 3 son las suertes del marero: cárcel, hospital o cementerio. La tuya puede ser otra, ¿no? Antes de pensar en Amara, pensá en vos, denuncialos, y vean ustedes cómo la mano tatuada que aparece acá, que se supone que es del pandillero, tiene los números 666, es decir, es diabólica, otra vez está asociada con estos símbolos, estas simbologías demoníacas.
Acá está una valla de Otto Pérez Molina, de Urge Mano Dura, el presidente de Guatemala, y esta caricatura es mucho más vieja, esta caricatura es de la década de los 90, de Alecus, diciendo, viste, nos están sacando mucho en los medios, por la nota roja no, por la campaña política, ¿no? Y aquí yo quisiera señalar un elemento que para nosotros fue clave. Nosotros hemos hecho mediciones numéricas sobre notas de pandillas en distintos años en Guatemala, Honduras y El Salvador, y nosotros hemos encontrado que las notas sobre pandillas suben cuando hay campaña política, suben numéricamente, es decir, leemos más noticias sobre pandillas. Sin embargo, nos parece que esta manera de hacer política, esta manera de utilizar la semiótica del miedo se ancla en una matriz cultural profundamente autoritaria y profundamente militarista que ya ustedes han venido discutiendo con muchos de los conferencistas que estaban antes, con los conferencistas, con el doctor Amaral y con el doctor Lara Martínez, pero que, digamos, tiene ejemplos muy claros, ¿no? Uno de los, a ver, no uno de los gobiernos, pero digamos, uno de los partidos en el poder que más ha ayudado al crecimiento del militarismo en el país ha sido el FMLN. Y aquí tienen ustedes una estadística, por ejemplo, del crecimiento del uso de militares efectivos en tareas de seguridad, militares asignados a seguridad pública. Así, en 2006, así estaba el país con 897 militares asignados a tareas de seguridad pública, y así estaba el país ya en 2014 con 11.200 militares asociados, asignados a seguridad pública. Esto quiere decir que hay un crecimiento exponencial, que la gente se siente particularmente feliz con el rol del ejército, a pesar de que los mismos medios de comunicación nos han contado que las pandillas tienen ya vínculos con no solo con el crimen organizado, sino también con la policía y el ejército. Sin embargo, la gente tiende en esa matriz cultural autoritaria y militarista a sentir que lo mejor que nosotros podemos hacer es darle un rol protagónico a los militares, y esto es parte de una semiótica del miedo que se ancla en esa matriz cultural autoritarista. Esa matriz cultural autoritaria sigue funcionando en muchos ámbitos, sobre todo contra la otredad. Y aquí pongo algunos ejemplos mucho más recientes de cómo se está utilizando esta matriz autoritaria y esta matriz militarista. Miren, para mí en este momento nosotros estamos superponiendo otra vez dos otredades, la de los pandilleros y la de los mismos de siempre, o los políticos corruptos que han negociado con los pandilleros. Por supuesto, nosotros también sabemos, porque los medios de comunicación nos lo han mostrado, que el presidente Bukele ha negociado con las pandillas, que negoció con las pandillas siendo alcalde, ¿verdad? Pero digamos que aquí no estamos analizando tanto los hechos cuanto la narrativa que se ha construido. Y la narrativa es, aquí estamos nosotros, los que no somos los mismos de siempre, los honestos, los honrados, pero estamos combatiendo a estos políticos corruptos y a estos pandilleros, pero los combate manteniendo la matriz autoritaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista cultural, simbólico, eso ancla mucho mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Digamos, es decir, por ejemplo, el presidente tiene todo un performance desde las redes sociales, particularmente desde Twitter, donde ordena. Y eso parece que a los salvadoreños nos viene divino, ¿no? Entonces se le ordena a la ministra que remueva a fulano de tal, hijo de no sé quién, así empezó, ¿no? Entonces aquí hay una matriz que se va construyendo contra los políticos corruptos. Y llega, digamos, esa matriz autoritaria a tweets como, por ejemplo, el famoso tweet que hizo algún tipo de ruido, el de haga patria, ¿no? Cuando Nayib Bukele dice en una conferencia, dice, los salvadoreños
Deberían hacer patria y quemar vivo a un político para que escarmienten el dolor de las familias de los sectores más populares, que de alguna manera recuerda o digamos, gramaticalmente, estructuralmente, recuerda las pintas que yo vi en los años 80, en donde los escuadrones de la muerte insistían en colocar estas pintas de haga patria, mate un cura, ¿no? Entonces vean cómo se van superponiendo las otredades, ¿no? Haga patria, mate un cura, hoy haga patria, mate a un político. ¿Verdad? Bueno, no mate, queme vivo a un político. No sé si es que lo vivo o qué, ¿verdad? Es decir, solo lo quieren hacer sufrir. Pero entonces, aquí ven ustedes cómo del lado del discurso de los buenos también hay un ejercicio de de autoritarismo y de violencia muy fuerte, ¿no? También en actos políticos, si ustedes recuerdan, esta foto que tienen a la derecha arriba es del acto de independencia del 15 de septiembre, donde nosotros tenemos a Nayib Bukele y a la esposa sentados así muy dulcemente, románticamente, los dos mirándose, tomados de la mano, pero acá abajo tenemos el performance del ejército sometiendo a grupos, supuestamente grupos criminales que son pandilleros, ¿no? Pero además, de alguna manera también lo que nosotros vamos a ir encontrando es cómo se van superponiendo estas otredades. En el momento en que sale la fotografía de los pandilleros, este es un tuit de un seguidor de Bukele, que se retuiteó muchísimo, ¿verdad? Donde este seguidor de Bukele lo que está haciendo es criticar a la comunidad internacional que está cuestionando la violación de los derechos humanos para la población carcelaria que implica esta fotografía, ¿no? Entonces, este seguidor le dice, sin contexto no se puede valorar si fue tortura o fue necesario para limpiar celdas y evitar crímenes dentro y fuera de cárceles. Limpiar celdas, entre comillas, quiere decir, pues, está bien, matémoslos, ¿no? Pero además, dice este seguidor, consiguió algo inédito. Las feministas se unieron para defender a hombres. Además, no les cantaron el violador eres tú, curioso, ¿verdad? Es decir, están superponiendo. Es decir, si usted defiende los derechos de la población carcelaria, entonces posiblemente también ustedes, esa otredad feminista, o feminazi, digamos, que además en el mundo, ustedes saben que Donald Trump y Bolsonaro, por ejemplo, han declarado que el enemigo público que ellos tienen es lo que ellos llaman la ideología de género, es decir, cualquier persona, porque tanto hombres como mujeres a veces nos podemos describir como feministas, entonces dicen, esos son nuestros enemigos, ¿no? Entonces se van superponiendo otredades. ¿Qué quiere decir de alguna manera esto? Que lo que nosotros hemos visto en los medios de comunicación, insisto, en los medios de comunicación es la construcción de una otredad que debe ser lo suficientemente definida como para ubicarla, es decir, ¿verdad? Son las pandillas, son de esta manera, son los políticos corruptos, pero tiene que ser necesariamente indefinida como para apelar a ella según el momento político. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Es decir, que es cierto, son las pandillas, pero de acuerdo al momento político tiene que estar indefinida esa otredad para que me quepan otras cosas, como por ejemplo, cuando la comunidad internacional, cuando organismos de derechos humanos condenan la manera como se está colocando a la población en las cárceles, Bukele puede lanzar un tuit como decir, es increíble el apoyo internacional que tienen las maras. Organizaciones que callan al ver cómo descuartizan salvadoreños ponen el grito en el cielo porque les quitamos los privilegios. No nos equivocamos cuando dijimos que era una organización criminal internacional. Vean que ahí la operación semántica es todas las organizaciones de derechos humanos que condenen lo que nosotros estamos haciendo son parte de la organización criminal de las pandillas, ¿verdad? Entonces, digamos, estas de alguna manera me parece a mí como no es una ruptura, me parece que es parte justamente de esta construcción y de este ejercicio sistemático de la semiótica del miedo. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acá? Y ya con esto voy cerrando, ¿verdad? No sé si ustedes vieron, pero hace unos días, el 18 de mayo, hace 10 días, el periodista Carlos Dada publicó esta nota que era Autorretrato con pandilleros, en donde Carlos Dada trata de reflexionar también sobre lo que esta foto implica, y Carlos va a insistir que de alguna manera ese retrato de los pandilleros en realidad es nuestro autorretrato, es el retrato de una sociedad que ha sido incapaz de construirse
de manera colectiva y respetando los derechos humanos de todos, ¿no? Les leo un trocito de lo que Carlos dice, ¿no? Pero Carlos señala, casi todos esos pandilleros que aparecen hacinados en la foto que difundió Casa Presidencial eran unos niños en 2003. Aquel año el presidente Francisco Flores lanzó la primera campaña de represión contra las pandillas, metió a policías a patear puertas en comunidades pobres a medianoche, fusiles al frente y a hacer redadas masivas de muchachos tatuados. En esas mismas casas estaban estos niños, hermanos o vecinos o hijos de los capturados. ¿Qué esperábamos como sociedad que pasara con ellos, ¿no? ¿Y qué esperábamos que pasara en la policía después de dejar impune la primera ejecución extrajudicial y la segunda y la tercera? Es una constante en nuestra historia. Cuando el Estado es quien viola las leyes, lo único que se hace es perpetuar el ciclo de la violencia, ¿sí? Entonces, Carlos está ya no analizando la semiótica del miedo, sino las consecuencias que trae la justificación política de este tipo de semiótica. Cierro entonces otra vez con una cita del texto de Rosana Reguillo. La importancia de entender los imaginarios que alimentan hoy las prácticas socioculturales está vinculada a lo que Lechner ha llamado la apropiación autoritaria de los miedos, para hacer referencia al potencial político de los miedos en un contexto de pérdida de seguridades. En la reconfiguración acelerada de los mapas societales de fin de milenio, va en juego el proyecto político que habrá de darle espesor y contenido a las relaciones, al tejido social. Estamos, me parece a mí, en un momento de mucha pérdida de seguridades y de muchos temores. Por tanto, es un momento profundamente propicio para que la semiótica del miedo siga funcionando. Pues muchísimas gracias. Lo dejo acá y paso a revisar ahora el chat con las consultas que ustedes tienen. Aquí estoy viendo ya varias. A ver. Doctora, una pregunta. A ver. Hola. Hola, soy parte también de la maestría en estudios culturales de la Facultad de Occidente, también parte del grupo organizador, y teníamos dos preguntas que van en la vía que tienen a la base el miedo en su concepción cultural y el poder, ¿no? En el sentido de el salvadoreño normalmente tiene, digamos, que enfrentarse al miedo porque ve enemigos en todas partes. Por tanto, esto va a afectar al poder. ¿En qué sentido? El poder se ve corrompido, por así decirlo, por el miedo, tanto como quien ejerce el poder, porque tiene miedo a perderlo, como, digamos, el pueblo, que tiene miedo al castigo también. Por lo tanto, a veces se suma a la voluntad del poder para no recibir el castigo. En ese sentido iría la primera pregunta. Y la segunda es, en esa poética del miedo que usted mencionaba, quizás tiene a la base nuestra cultura, que es una visión cristiana, es decir, ya no es miedo a la violencia, sino que el miedo a que me aleje de mi creencia cristiana como tal, ¿no? Que tiene que ver más con pactos satánicos, con el uso de símbolos, y ya no tanto un problema social, la desigualdad económica, la violencia como tal, ¿no? Sino que se aparta por esta poética que usted mencionaba. Por ahí van las preguntas. Excelente, muchas gracias. A ver, pues a mí me parece que más que preguntas son comentarios y yo estaría de acuerdo, ¿no? Es decir, yo creo que, a ver, si lo podemos, no sé si podemos, vaya, pero si intento resumir en una frase, yo diría que en efecto, el miedo del poder a perder ese poder es lo que nos hace cultivar tanto la semiótica del miedo, ¿sí? Es decir, yo creo que justamente en sociedades tan profundamente autoritarias como esta, lo que nosotros hemos venido construyendo, es decir, nosotros, yo siempre me sorprendo que muchos de los presidentes que han llegado al poder en los últimos 30 años, digamos, los presidentes del periodo democrático, si ustedes quieren, han entrado con un capital social y un liderazgo importante, todos.
básicamente todos. Creo que salvo Sánchez Serén, que realmente entró con un liderazgo muy, muy bajo, pero la gran mayoría entran con un buen liderazgo. Podrían construir ciudadanías más críticas, más responsables, también más serenas, pero como que de pronto uno dice, no, pero entonces ya no la vamos a poder manejar tan fácil, ¿verdad? Es decir, mejor no demos tanto presupuesto a educación, mejor demos más presupuesto al ejército, hagamos sentir, es decir, hagamos que la gente siempre necesite a, a un salvador, me parece a mí. Entonces yo diría que eso es parte justamente de este tema de multipliquemos esos miedos, ¿no? Es decir, eso tiene réditos políticos, me parece a mí. Y la violencia, el discurso, las narrativas de la violencia son discursos que pueden tener réditos políticos y lo hemos visto no solamente acá en toda América Latina. Nosotros los salvadoreños somos parte del discurso de miedo que Trump ha construido en Estados Unidos. Es decir, Trump dice que viene la Mara y todo el mundo es así como, ¿verdad? Y lo que pone son imágenes de las caravanas, es decir, de gente, de centroamericanos y suramericanos que están tratando de entrar a Estados Unidos, pero que no son grupos de pandillas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y el tema, a mí me parece que ustedes están tocando otro gran tema, que es el tema de la religión. Ciertamente, miren, yo he encontrado en los medios de comunicación es que hay un cruce entre, digamos, entre violencia y religiosidad, ¿verdad? Que tiene que ver con todo este ámbito de lo satánico, de ese tipo de prácticas, que nosotros lo vamos a encontrar en la sociedad salvadoreña en otro tipo de, le voy a decir, en otro tipo de gestos culturales, como por ejemplo, nosotros sabemos que ha habido algunos presidentes que han censurado, por ejemplo, música o grupos de rock porque dicen son grupos satánicos, ¿no? Entonces, digamos, sí, ciertamente me parece a mí que el tema de la religiosidad, para mí ese sería otro gran tema, es decir, como otra discusión aparte, pero la religiosidad me parece a mí exacerbada y un cierto tipo de religiosidad con práctica pentecostal que se ancla profundamente en la emoción, en la emocionalidad, me parece que justamente es como un terreno muy fértil para que este tipo de semióticas anclen. Ahora, yo tengo también al mismo tiempo que decir que es que lo que pasa es que somos una sociedad muy compleja, con unos niveles de incertidumbre tan grandes que una religiosidad emotiva, pero que me da muchas respuestas ante la incertidumbre, se vuelve clave. Es decir, por eso nosotros hemos visto los niveles tan grandes de crecimiento de los proyectos más pentecostalistas, que además es una cuestión súper complicada en la que no me voy a meter ahorita, ¿no? Pero bueno, ese sería un elemento. Voy a tratar de leer algunas de las respuestas en lo que ustedes se siguen conectando también, de todos modos, ¿no? Bueno, en la actualidad decían el gobierno ha facilitado el ingreso de los deportados, pero han obstaculizado el ingreso de los varados. Sí, en efecto, esto tiene que ver. Y claro, digamos, esos son elementos que no se, o sea, que no se dicen demasiado, ¿no? Sí, el plan mano dura que nunca funcionó. A ver, aquí Josué hace una pregunta, dice, ¿por qué siempre se usa el miedo como forma de reprimir al pueblo? Yo no estoy segura si el miedo se usa como forma de reprimir al pueblo, Josué. Yo ahí miraría como una diferencia, es decir, para reprimir normalmente no usas el miedo, usas la fuerza, ¿sí? Es decir, usas proyectos más coercitivos, usas el ejército. Yo creo que el miedo y la semiótica del miedo se usan para manipular, que yo creo que hay una diferencia, digamos, es decir, se usan para construir proyectos hegemónicos, gramscianos, en donde si revisamos Jesús Martín Barbero, por ejemplo, Jesús Martín va a decir, a ver, lo que pasa en los proyectos hegemónicos es que hay una complicidad de la gente, es decir, la gente dice, por favor, señor presidente, y por señor presidente quiero decir señor presidente Bukele, señor presidente Funes, señor presidente Saca, por favor, saque al ejército. Es lo mejor que usted puede hacer con nosotros. Es decir, no estoy reprimiendo, estoy construyendo una complicidad, ¿verdad? Porque siempre la otredad es mutuo, es decir, el Estado nunca es culpable, siempre señala los factores externos. Bueno, porque esa es la idea, ¿no? Que funcione de esta manera. A ver, Julio, gracias Julio, dice qué relación ve en el cambio que hubo cuando la política de seguridad salvadoreña
se cambia al de lucha antiterrorista. Fíjense que eso es algo que yo he estudiado muy poco, sería divino que alguno de ustedes haga una tesis sobre esto. Pero la primera aplicación de la ley antiterrorista, si ustedes recuerdan, la ley antiterrorista en el caso de El Salvador se aprobó con Tony Saca. Hay una particularidad en la ley antiterrorista, que es que la ley antiterrorista, por la manera como se redactó, al menos la primera versión, que yo después ya no le di seguimiento al estudio, no soy experta en leyes, ¿no? Pero discutiendo con los colegas abogados, la primera ley antiterrorista te podía procesar por asociaciones ilícitas, que era un delito con el que podías procesar pandillas, pero no podía procesar el crimen organizado, como por ejemplo de los perrones, ¿sí? Es decir, ahí había un argumento legal que te permitía colocar la etiqueta de terrorismo a las pandillas por el tipo de ejercicio de violencia que hacían, pero no, por ejemplo, al crimen organizado, sobre todo el de cuello blanco. Entonces yo creo que eso es interesante. A ver, el segundo tema, con el tema de la ley de la lucha antiterrorista, iba a decir algo más. Que la primera aplicación que se hace de terrorismo, el primer proceso legal que se lleva a cabo, fíjense que aquí cerca hay alguien hablando. Se puede hacer con estas cosas, que es desplazarme un poco por el universo y venir a un espacio distinto. Listo. A ver, la primera ley antiterrorista, a quien procesaron fue a grupos que estaban protestando por el tema del agua. Tony Saca fue los primeros que metió presos con ley antiterrorista. Fue un grupo que protestaba que había bloqueado calles por el tema del agua. Entonces yo creo que eso nos da una idea de lo que la ley antiterrorista hace, es decir, que lo único que cambia es, en el tema más de las narrativas, lo que cambia es la posibilidad de adjudicar a las pandillas el tema del terrorismo, pero también permite etiquetar ahí a otros movimientos de la sociedad civil y a otros actores sociales. Es un discurso fascista el de Bukele. Fíjense que yo no diría, Ricardo, que el de Bukele es un discurso fascista. Yo diría que el del Estado salvadoreño ha sido un discurso fascista. Es decir, por el Estado salvadoreño, quiero decir todos, ¿ya? Es decir, quiero decir Francisco Flores, Tony Saca, todos, ¿sí? A ver, denme un segundo que se me movió ahorita donde iba. ¿A qué me refiero con otredad? Pregunta Vicky. Me refiero la manera como se construye. A ver, la identidad tiene que ver con nosotros los buenos salvadoreños, que somos increíbles, pero también con otros, ¿sí? Otros que no pueden formar parte de nosotros. Y esta es una cuestión, digamos, en lingüística. Emil Benveniste, me parece a mí que lo ha trabajado muchísimo. Benveniste va a insistir en que hay un nosotros los buenos salvadoreños, nosotros los estudiantes de la UES, nosotros los estudiantes de letras, que somos maravillosos, y los otros, los que nos forman parte de nosotros, los otros que nunca pueden ser parte de nosotros. Por ejemplo, Amparo, que estudió comunicación, nunca va a ser parte de nosotros los de letras. Pero bueno, de pronto, digamos que no nos parece tan mal y la invitamos, ¿sí? Pero hay una otra edad que nunca va a formar parte de nosotros porque no tiene como la calidad moral para formar parte de nosotros. Entonces, lingüística y gramaticalmente, sin que nosotros nos demos cuenta, vamos construyendo ese tipo de otros. Y los medios de comunicación han construido estas otredades a las que yo me he referido. Luis Antonio pregunta, ¿cómo funcionaría en un futuro la semiótica del miedo teniendo hoy en día tantas redes sociales? Pues yo creo que justamente, a ver, no tengo respuesta, ni quiero dar respuesta. Creo que este es un momento de incertidumbre particular. Yo lo único que puedo adelantar es que lo que yo veo en el caso de la actual gestión del Ejecutivo es que está juntando la otredad de las pandillas con el tema de los políticos corruptos, ¿sí? Esto lo que permite es tener
a estos políticos también para echarles la culpa. Me parece que está sustituyendo, que el tema de pandilla funciona, pero quizá ya no funciona tanto y tengo la sensación de que está construyendo una nueva otredad y que tenemos que estar listos para esta otredad. ¿Cómo funciona la semiótica del miedo teniendo hoy día tantas redes sociales? Bueno, los troles son un nuevo actor fundamental en la construcción de esta semiótica del miedo hoy y podemos después discutir un poco más de esto, pero voy a seguir revisando y si quieren después profundizamos en alguna cosa. Esta semiótica del miedo y sus usos políticos sustituye el arrebato de la hegemonía de la violencia que han sufrido estos estados. Julio, me tendrías que explicar más qué es lo del arrebato de la hegemonía de la violencia. Ah, no, ya, me imagino que es si se le arrebata la violencia, el ejercicio violento a los estados. Yo diría que no, yo diría que van a la par. Eh, que no es que se sustituye uno por el otro, se complementan mutuamente. Diana Vallejo dice qué rol tiene la incertidumbre y la información no veraz hoy en día. Bueno, la incertidumbre contribuye, como estamos diciendo, a esta semiótica del miedo. Eh, y a ver, ¿cuál era la otra? Bueno, y la información veraz, de alguna manera también te genera esta sensación de incertidumbre, te alimenta esta sensación de incertidumbre, el tema de la infopidemia, ¿no? Es decir, la epidemia de exceso de información que tenemos, que a veces no necesariamente es que sea falsa, pero es demasiada información, no la podemos procesar. Y esto te crea esta sensación. Si ustedes revisan, por ejemplo, los discursos del presidente Bukele, están llenos de información y de datos y uno no alcanza muchas veces a revisar cuáles datos son ciertos y cuáles datos no son ciertos, pero te da esta sensación de muchos datos y muchas veces te genera angustia. Es decir, yo conozco mucha gente que cuando terminan las cadenas presidenciales es el momento del día en el que sienten más angustia y tiene que ver con este elemento. ¿Qué símbolos de la hegemonía económica activan dichos procesos de precariedad social? Diana, ahí me tenés que explicar un poco más. Edgardo Gutiérrez, ¿qué papel juegan las ONGs y las iglesias? Bueno, yo creo que ya dijimos que ese es como otro gran tema, ¿verdad? Pero de alguna manera me parece a mí que los distintos actores sociales a ver, que hay una relación entre los medios de comunicación y los actores sociales, y es que los medios de comunicación muchas veces hacen eco de las voces de los actores sociales, pero los actores sociales retoman la semiótica del miedo producida por los medios de comunicación. Antonio dice, en el caso de Honduras es una pena que el gobierno destine más fondos para las Fuerzas Armadas que para la Secretaría de Educación. Antonia, perdón, déjame contarte, Antonia, que para mí una de las cosas más particulares en los estudios que nosotros hicimos fue que hubo un año que fue, creo que el 2008, en donde cuando nosotros revisamos los periódicos de Honduras casi no habían notas sobre pandillas y descubrimos que las notas en el caso de Honduras eran sobre los celayistas. Recordemos que en Honduras hubo el golpe contra Celaya. Entonces, hubo un momento en que la otredad en Honduras se cambió completamente hacia el tema de los celayistas. Ya no necesitaban a los pandilleros. Ese elemento me pareció muy interesante y claro, solo lo revisamos muy rápido, pero sería muy interesante eh, como ver qué es lo que está pasando ahora. Remy pregunta cuál es la contranarrativa que existe ahora. Yo, a ver, creo que es otra vez, ese sería otro tema de tesis y si Remy lo hace, pues por favor me pasa la tesis, pero yo diría que los memes se construyen como una parte fundamental de la contranarrativa. Es decir, para mí la contranarrativa de estas semióticas, que son semióticas del ejercicio del poder, siempre vienen de la mano del humor. Y en eso Humberto Eco yo creo que fue un genio cuando en El nombre de la rosa nos colocó el poder transgresor de la risa, ¿no? Entonces, los espacios de humor y de cuestionamiento del poder me parece que son fundamentales para construir contranarrativas. Cuentas como la de la cuenta parodia del vicepresidente Félix Ulloa son cuentas fundamentales que están en este momento o
conocemos la verdad. Miren, yo siento que en eso todos los gobiernos, otra vez, no quiero decir que este gobierno, es que este gobierno está siguiendo la misma pauta en este tema al menos. Y entonces, en este tema, siguen este viejo principio atribuido a Goebbels. Yo no sé si ustedes lo han oído, que dice que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Y entonces todos los gobiernos hacen eso. El gobierno del FMLN hizo eso constantemente. Insistía en echarle toda la culpa a las pandillas y nosotros veíamos que no había, digamos, una gestión apropiada de parte del gobierno. Entonces hay mucho este elemento sienten que si repiten muchas veces una mentira, es decir, lo que trabajan mucho es la teoría del rumor. El rumor se trata de eso. Yo digo, yo vi como que esta persona parecía, y el rumor se desencadena y eso te construye una serie de, otra vez, te mantiene imaginario del miedo. Entonces, repiten cosas sabiendo que no es verdad. Eso todos los gobiernos lo han hecho sabiendo que no es verdad. Y pero consigue que lo repiten lo que nos la creamos, ¿no? Por eso es tan importante que estemos haciendo activos y educándonos entre todos, ¿no? Tania me dice que qué relación hay entre la semiótica y el hecho de que se ha incrustado una forma de hacer política violentamente patriarcal y machista. Bueno, yo creo que no podría haber esta semiótica del miedo sin que existiera previamente esta forma de hacer política violenta, patriarcal y machista, ¿sí? Es decir, parece que quiero decir, mi verdad es más grande que la tuya y no me han dado, como dice ahora este presidente, no me han dado ni un centavo partido por la mitad. Es decir, hay gestos profundamente machistas y profundamente patriarcales en estas situaciones. No sé si alguno de ustedes ha leído que dicen que los gobiernos que mejor han respondido a las pandemias son todos gobiernos que están liderados por mujeres, o muchos de los gobiernos que han respondido bien a la pandemia ahora son gobiernos liderados por mujeres. Bueno, quizá porque tenemos menos introyectada esta forma de hacer política patriarcal y machista. No estoy diciendo que las mujeres no somos machistas, lo somos muchas veces, pero lo tenemos, me parece a mí, de pronto menos introyectado. A ver, mi querido David Rocha, mi nicaragüense favorito en El Salvador, dice, ¿usted cree que este anclaje de los discursos de la religiosidad, la construcción del cuidador paternalista, de los discursos de nación y de la otredad que se eliminan con la fuerza, tiene esto que ver con la construcción de nación que viene del siglo XIX? Yo creo que sí, David, y ahí vos tenés mucho que decirnos en ese sentido. A ver, bueno, Mario dice algo de los liderazgos de CRIP de Suchitoto que no sé qué es. Se me fue el chat. Bueno. Y después, a ver, acá Edgardo dice que si la semiótica del miedo podría considerarse un factor que incide en las relaciones económicas de nuestro país. Yo creo que sí, yo creo que es una manera, es la construcción hegemónica de esto, ¿no? Y Nésica, saludos Nésica, dice si la superposición de las otredades altera la percepción de cada una de ellas. Yo creo que sí, pero yo creo que también culturalmente, si pensamos en estudios culturales, esos estudios a veces están mal vistos, lo que queda como un resabio, ¿no? Por eso Jesús Martín Barbero utiliza la figura del palimpsesto, ¿no? Que es esta donde escribe, pero quedan trazos y quedan borraduras de la escritura anterior, ¿no? Entonces, es decir, si nosotros lo pensamos culturalmente, hay una matriz cultural honda, muy fuerte, autoritaria, que pervive en el fondo, ¿verdad? Es decir, muchas veces con algunos de ustedes hemos discutido qué quiere decir en salvadoreño la expresión de se te salió el indio, ¿no? Se te salió el indio quiere decir yo no voy a decir, por ejemplo, bueno, voy a agarrar a uno de mis conocidos, voy a agarrar a Nésica, que además es una profesora brillante, ¿no? Pero yo no le voy a decir, Nésica, se te salió el indio, qué bien hiciste la clase. Normalmente, si yo le digo, Nésica, se te salió el indio, se te salió lo peor, lo violento, lo horrible, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de que ahora normalmente nadie va a tender a decir que el indígena es lo peor, sino que queremos decir que el indígena es nuestro origen, que queremos volver a él, que vamos a recuperar el náhuatl, la cosmovisión maya.
Sin embargo, nosotros seguimos usando la expresión de se te salió el indio, es decir, que esa superposición de las otredades altera las otredades anteriores, pero perviven ciertos elementos de las otredades anteriores. A ver, ¿qué contesto a sus comentarios y preguntas? Me gustaría escuchar. Ya tenemos 35 personas conectadas, bancándose esto. Yo quiero agradecerles muchísimo este espacio de conversa y de escucha que han tenido la paciencia de tenerme. ¿Alguien quisiera señalar algo más? Buenos días, doctora. Si me permiten, quiero hacer una pregunta. En Dale, el Faro, David, dale. Roberto Valencia el año pasado escribió una columna donde en su conclusión plantea que por la situación política y la cantidad de población vinculada a las pandillas, dice que, perdón, solo se le ocurren dos alternativas para encontrar una solución al problema. Dice, una, seguir como hasta ahora, condenados a disputar cada año el honor de ser la sociedad más violenta del mundo. Y la otra dice que sería tolerar a los terroristas de la MS y de los 18 como actores sociales y políticos. Todo lo demás son, hoy por hoy, cantos de sirena. Entonces quería consultarle qué opina usted de planteamientos de este tipo. Y si usted ve otra alternativa. Bueno, a ver, yo ahí miro, a ver, Roberto lo que está proponiendo en esa columna, me da la impresión a mí, es qué es lo que políticamente debemos hacer para terminar la violencia, ¿verdad? Es decir, y entonces, ¿qué es lo que políticamente debemos hacer para terminar la violencia? Yo tengo que decir que yo soy parte de este grupo de analistas que piensa que no podemos encontrar una solución a la violencia sin pasar por un proceso de negociación de algún tipo, pero de una negociación con mucha contraloría social. ¿Sí? Es decir, con mucha contraloría de parte de la academia, con mucha contraloría de los medios de comunicación. Es decir, y en esto quizá lo que pasa es que yo me declaro de alguna manera seguidora de Ignacio Ellacuría, que era uno que insistía que había que negociar con los terroristas de la guerrilla del FMLN en ese momento, ¿no? Es decir, que hay ciertas situaciones sociales en donde tenés que negociar con los actores de la violencia para poder encontrar salidas y soluciones. Creo que de otra manera lo que nosotros empezamos a experimentar, digamos, a ver, porque yo voy a lanzar acá una pregunta, ¿verdad? Es decir, el presidente Bukele dijo que habían bajado los asesinatos porque su plan de seguridad estaba funcionando. Sin embargo, de pronto se dispararon los asesinatos a 60 en un fin de semana. ¿Quiere decir entonces que su plan dejó de funcionar ese fin de semana y luego volvió a funcionar o es que hay procesos de negociación? No lo sabemos, ¿sí? Pero a mí no me daría problema que haya procesos de negociación si nosotros lo sabemos de manera pública, colectiva, y nosotros tenemos derecho a exigirle a ambas partes que cumplan ciertos elementos, porque si no, parecería que lo que nosotros tenemos, independientemente del gobierno, sería una especie de pax mafiosa, lo que los teóricos italianos llaman la pax mafiosa, que es una paz que es producto, una tregua pacífica producto de un acuerdo de mafias, pero que cuando termina ese acuerdo se vuelven a dar en la madre, ¿no? Que eso también puede haber pasado. Y en ese sentido, yo añado un elemento más. Nosotros ahorita acabamos de tener, así como tuvimos la mano dura, así como tuvimos la super mano dura, así como tuvimos la reclusión de pandillas, de una sola pandilla en una sola cárcel, en este momento tenemos una nueva política de la cual no sabemos qué es lo que va a pasar, que es la política de juntar a las dos pandillas en las mismas cárceles, ¿sí? Esto tendría que haber implicado una matanza en el universo tradicional de las pandillas. Sin embargo, no ha sido así.
¿Qué quiere decir eso? Que muy posiblemente lo que nosotros estamos viendo es una nueva negociación y por tanto van a surgir nuevos tipos de ejercicios de la violencia real, que no quiere decir de las narrativas sobre el miedo. Eso pienso. Buenos días, Diana, a ver, Amparo. ¿Cómo estás, Amparo? Un gusto, todo ¿eh? bien. Bueno, no sé si te acuerdas de mí, pero estamos aquí. Fíjate que yo tengo estas ideas, más que todo sobre qué tanto ejercen la violencia económica como política, ¿verdad? Que decanta, claro, en estas como regionalizaciones, o sea, de cada país. Y si lo vemos, nos parecemos tanto, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco estuve yo viviendo en Ecuador, estaba en México y está aquí. Y si te fijas ahorita, ya cuando hablabas de las pandillas que habían cambiado su estrategia de posicionarse, ¿no? En la sociedad, de algún modo ya se hizo crimen organizado. ¿Hasta qué punto han llegado, ¿no? Hasta qué niveles dentro de cualquier institución política han cooptado con la mancuerna, claro, de políticas exteriores, ¿verdad? Que nunca han beneficiado a los pueblos, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que ellos, si bien es cierto, ellos brindan supuestamente apoyos económicos, siempre lo hacen bajo ciertas condiciones. Yo trabajé una vez con un proyecto en el campo que supuestamente iban a dar, pero en este caso fue con el BID, y que iban a dar semillas a cambio de que ellos tenían que implementar unos sistemas de riego, pero resulta que la semilla no volvía a crecer, solo se podía plantar una sola vez. Ahí luego te comento cómo fue que evadimos ese pequeño obstáculo, porque tampoco somos tan así entregadas las que estamos, o sea, cuando vemos que nos quieren afectar, siempre hacemos algo. ¿Cómo ves tú ese proceso de esta dictadura financiera sobre países como los nuestros, en donde los que son más afectados son los jóvenes, porque prácticamente los orillan a ser parte de esta delincuencia y a pagar los patos que ellos mismos siembran? ¿Cómo ves vos ese proceso, analizándolo ya como si hablamos de pandemia, hablemos de una pandemia económica, vamos, ¿no? Algo así. ¿Cómo lo podrías describir? Híjole, pues eso ya, digamos que rebasa mis capacidades analíticas de este momento, pero yo simplemente diría, bueno, primero me parece una reflexión central, es decir, una reflexión que debemos hacer, qué es lo que está pasando en ese sentido con los jóvenes y la manera como los guiamos. Yo lo que siento en términos de narrativas es que los jóvenes centroamericanos, sobre todo de Honduras, El Salvador, Guatemala, crecen con dos grandes narrativas posibles, que es una, la de las pandillas, y la otra es la de migrar. Y migrar, si te va bien, vas a ser súper heroico, pero si te va mal, vas a ser pandillero porque sos deportado, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es parte justamente de ese círculo vicioso que hay. Y lo voy a conectar, Diana, a esto que estás señalando, que me parece fundamental, con una pregunta que Dunia estaba colocando en el chat sobre ¿qué se puede hacer para desmontar la semiótica del miedo? Yo creo que hay un trabajo cultural enorme que es necesario hacer. Mira, aquí tenemos a Luis Antonio Martínez que está comentando algo de lo que tú estás diciendo. Dice, yo soy de Taco y lo que planteaba Diana, la política acá es, te doy semillas y tú siembras y me las vendes a mí mismo. Miren, yo creo que estamos en una etapa del capitalismo extractivista, como diría el padre Melo en Honduras, que es muy, muy dura, muy tenaz. Bueno, vos que has andado en tantos lados, ¿no? Pero yo siempre pienso que parece mentira que a estas alturas de la vida tenemos que volver a cantar la canción del Barzón.
que seguramente muchos jóvenes no la conozcan, ¿no? Pero los que tenemos alguna influencia de la cultura mexicana nos damos cuenta, ¿no? El Barzón es un corrido de 1910, de 1908, de la época de la Revolución, y justamente una de las cosas que dice la canción del Barzón, y me acordé por lo que dice Luis Antonio Martínez, que en Ataco, ¿verdad? Te venden la semilla y la sembramos y se la vendemos al mismo patrón. Bueno, justamente el Barzón lo que nos está diciendo es eso, ¿no? Entonces, una canción tan vieja como esa resulta que puede actualizarse, y yo creo que mirar las cosas en perspectiva histórica es un elemento fundamental para que nos demos cuenta cómo a estas alturas estamos teniendo que volver a dar las batallas básicas por los derechos humanos, es decir, batallas que supuestamente ya habíamos dado, ya habíamos ganado y ya habíamos superado, como los derechos del trabajador, como el respeto, digamos, a los agricultores. O sea, resulta que hoy las tenemos que volver a dar desde el inicio. A mí me parece que no nos podemos dejar ganar la batalla y no nos podemos dormir, es decir, que las epidemias y todas estas situaciones no nos tienen que hacer perder el foco de lo fundamental. En este momento todas las narrativas mediáticas están centradas exclusivamente en la pandemia y no nos están contando que siguen los asesinatos de mujeres, que siguen los abusos contra los agricultores, que los jóvenes se están perdiendo trabajo, que se está precarizando muchísimo más los pocos trabajos que quedan. Ustedes saben que solo en El Salvador, durante el primer mes, con el bajón de ingresos que hemos tenido, aproximadamente, dicen los macroeconomistas, 490,000 personas pasaron de pobreza relativa a pobreza absoluta, es decir, 500,000 de salvadoreños. Otra vez estamos en una situación muy dura, muy compleja, ¿no? Entonces no podemos olvidar este tipo de cuestiones, ¿sí? Yo creo que es importante. Perdón, Amparo. Sí, dale. ¿Para dónde tú crees? Porque mira, estando en estas narrativas de la violencia en defensa de los derechos humanos, especialmente de lo femenino, ¿verdad? Porque no voy a hablar de solo de mujeres, sino todo lo que significa ser femenino como pensamiento. A mí me llama mucho la atención la apropiación de la semilla de parte de las transnacionales. Si nos van a precarizar la vida, si no vamos a tener autonomía, ¿verdad? En lo absoluto, por ejemplo, lo que decía vos, los derechos básicos, el derecho al trabajo, el derecho a la comida, el derecho a la vivienda, esos que nos están prácticamente quitando, ¿verdad? El primero, que es la guerra por la comida, ¿verdad? ¿Quién nos va a dar de comer? Esa es la pregunta. ¿Y cómo nos piensan dar de comer? Entonces, ¿cómo? A mí me asusta tremendamente porque esta precarización de nuestros jóvenes, esta idea de que la ciudad como espacio de vida es el único en donde podemos convivir, ¿cómo podríamos como desmontar estas creencias y hacer, ¿verdad?, notar que sembrar una semilla es más anarquista que otra cosa? ¿Cómo ves eso? O al menos... A ver, a mí me parece que lo estás planteando divino. Yo solo diría que tenemos que entrar en esta discusión, lo que tenemos que hacer es entrar a disputar esas narrativas hegemónicas y a colocar estas otras narrativas. Y si bien estamos en un momento de mucha incertidumbre y digamos de mucho pesimismo a nivel ontológico y económico, yo diría que a nivel comunicacional estamos en un momento un cachito más optimista porque tenemos las herramientas para pelear narrativas muchísimo más a la mano de las que las teníamos hace 20 o 25 años. Es decir, ahorita nosotros somos capaces de producir documentales y videos con una calidad que le podemos pelear a veces a Hollywood. Es decir, entonces yo creo que eso es clave y eso es fundamental. En discusiones que he tenido en otros espacios, justamente, digamos, hay un consenso en que hay dos narrativas, que son las dos narrativas que le están peleando a la narrativa hegemónica. Una es justamente la feminista y la otra es la ambientalista. Es decir, que son justamente las dos cosas que tú estás señalando. O sea, yo creo que ahí vamos, me parece a mí, entre todos tenemos que ir inventando justamente estos procesos narrativos. Sigo a ver aquí ha habido varias intervenciones en medio. A ver, Ada Ninet dice que
¿Cuál es el rol que están jugando actualmente los medios de comunicación? Los medios de comunicación, me parece a mí, acá en el país, y esta es una tendencia que viene al menos desde los años 90, que yo empecé a estudiar los medios, son profundamente oficialistas, es decir, tienden a, si ustedes revisan, agarren un día cualquiera un periódico, que yo creo que es lo más fácil, o métanse a una página digital de un periódico, pero normalmente los medios de comunicación, ¿quiénes son sus fuentes? ¿A quiénes le piden declaraciones? A los políticos. Así sea el político más impresentable, normalmente le piden declaraciones a los políticos y los políticos tienen una agenda particular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación? Muchas veces sin querer, porque tienden a ver eso, la fuente tiende a ser el político. No suele ser académicos, no suelen ser estudiantes, no suelen ser gente, la gente de a pie suele ser vista solamente para comentar cuestiones más como de víctimas, ¿no? Es decir, entonces la gente de a pie es así como para, ay, ¿cómo se sintió usted cuando le mataron a su hijo? Pero no tienden a pedir que la gente construya otro tipo de análisis. Entonces nosotros otra vez tenemos que pelearle la narrativa a esa costumbre vieja de los medios de comunicación de darle la palabra sobre todo a los políticos. Edgardo pregunta ¿a quién va dirigida la semiótica del miedo? Porque los privados de libertad en la fotografía en las cárceles son en su mayoría de las comunidades empobrecidas. Igual, o sea, a ver, yo creo que la semiótica del miedo es una construcción hegemónica que va dirigida en general hacia todos y hacia todos los estratos que se dejen, ¿no? Es decir, aquí, como decía mi abuelita, de el que pistilea pierde. Es decir, vamos a intentar que esa semiótica se instale en los distintos ámbitos de la vida social. Vean ustedes que una de las cosas que los estudios culturales siempre le peleó al marxismo es que el ámbito de lo simbólico es un ámbito que atraviesa las clases sociales. Tan racista puede ser una persona de clase baja como una persona de clase alta. Tanto miedo puede tener una persona de la clase alta como una persona de clase baja, aunque las vulnerabilidades reales sean muy distintas en realidad, ¿no? Entonces, digamos que ese es un elemento clave. Saludos, Brígida. Josué dice, podríamos decir que se está cubriendo solo lo que la agenda del gobierno quiere, se invisibilizan los otros problemas y se cubre solo la pandemia. Yo creo que sí, yo creo que no es solo este gobierno, yo siento que este gobierno le está siguiendo el juego a muchos otros. Es decir, esto es una cuestión global y yo creo que a mí me parece muy interesante que ustedes estén cerrando sus estudios formales o estén haciendo estudios universitarios en el momento en que estamos viendo realmente un proceso de globalización a un nivel que no lo habíamos visto antes. Es decir, esta discusión sobre los medios están diciendo sobre la pandemia, el gobierno le está haciendo el juego solo a la pandemia, la podemos tener acá, la podemos tener en Estados Unidos, la podemos tener en España, que nos diga Tania, ¿no? Pero en todas partes esto ha sucedido y no se está hablando de todo lo demás, ¿verdad? Cristina dice, ¿qué elementos se utilizan a nivel discursivo para definir la otredad y a la vez no definirla? Para poderla utilizar este mecanismo de forma política. Bueno, a ver, yo puedo decir lo que yo he encontrado. Es decir, yo no es que esto lo tuviera de antemano. Yo lo que pasa es que me di cuenta cuando yo empecé a revisar que la otredad está definida, pero también está indefinida porque al mismo tiempo los políticos van añadiéndole elementos a esa otredad cada vez que se puede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo creo que son operaciones gramaticales muy simples en donde decís ciertas características, pero no completás al sujeto. Es decir, no al sujeto para que ese sujeto pueda cambiar dependiendo de la coyuntura que necesitamos en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que justamente una estrategia clave del discurso y de la narrativa de una semiótica del miedo es esa, ser lo suficientemente definidos y claros como para que la gente ubique que hay alguien a quien le tenemos que tener miedo, pero también ser lo suficientemente difusos como para poder añadir, mire, pero es que además este político es así, mire, pero es que pide además que a Norman le quiten toda ¿cómo se llama esto? El asunto la protección para no juzgarlo, ¿no? Que a ver, que yo no voy a defender a Norman Quijano, ¿no? Pero sí, el fuero, gracias Josué, el fuero, gracias Karen. Pida que le quiten el fuero, claro, pero digamos que no es solamente
digamos, no es solamente, o sea, les deberían de quitar el fuero a todos. O sea, deberían de traer a Funes de fuera. Deberían de, sí, es decir, hay un montón de cosas que no están haciendo. Deberían de juzgar a todos estos autores de feminicidios que ahorita se están dando y que no sabemos quiénes son. Deberíamos de tener una discusión sobre este tema que ustedes mismos han colocado, el tema de la semilla, ¿no? Lo que Diana estaba señalando hace un rato. O sea, todo ese tipo de elementos es clave. Edgardo Gutiérrez dice, ¿es posible generación de semióticas alternativas frente a la semiótica del miedo? Yo creo que es posible, pero tenemos que entrar a pelear. No es algo que va a pasar por generación espontánea. Y creo que los expertos en literatura y los expertos en comunicación somos los que tenemos que entrar a dar esta pelea, ¿sí? Porque al mismo tiempo me parece a mí que estas narrativas y estas semióticas del miedo triunfan y se arraigan muy bien cuando hay ausencia de liderazgos de otro tipo en una sociedad, ¿no? Entonces yo creo que eso también es clave. Luis Borja dice disputar los espacios y construir la contrahegemonía. Claro, Luis, ahí la poesía tiene mucho que decir, creo yo, y nos tiene que seguir enseñando cosas y nos tiene que seguir sacando de lugar, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Diana dice, a los 14 años un político nos mostró un libro de respuestas a preguntas que podía leer vertical, diagonal u horizontalmente y parecía que respondían, pero jamás lo hacían. Bueno, o sea, sí. Los políticos son expertos en decirnos cosas y sentir que nosotros sentimos que han dicho mucho, no han dicho nada. Yo creo que, no sé si ustedes llevan la materia de retórica, pero yo creo que es clave. Deberíamos de, de trabajar más sobre la retórica y deberíamos de volver más a otros elementos. Tania propone crear una revista entre expertos en literatura y comunicaciones. Me parece divino y yo diría que lo que tenemos que hacer, Tania, es hacer una revista que sea multimedia, es decir, que tenemos que empezar a ensayar en otros espacios. Yo, como comunicadora, sigo pidiendo que seamos capaces de sentarnos a hacer guiones de telenovelas, que seamos capaces de hacer podcasts, que seamos capaces de hacer películas de ficción narrativa que nos construya otro tipo de heroicas, ¿no? Entonces, bueno, no, de acuerdo, o sea, empecemos a inventar y empecemos a hacer otras cuestiones. Yo creo que es fundamental y que con estudiantes tan entusiastas que siempre arman y nos ponen a hacer este tipo de debates, yo creo que es clave, ¿no? Sí, me encanta la conversa del chat. Sí, que incluya a los de fuera y a los de adentro y que precisamente estos espacios nos permitan, sí, por supuesto, hasta memes. Miren, les voy a contar, aquí me voy a salir un poco del tema, pero les cuento que hace un rato estamos haciendo con la Escuela de Comunicación Mónica Herrera un estudio sobre las audiencias en el país, es decir, sobre cómo consumimos los salvadoreños. Y una de las preguntas que nosotros hicimos 1.500 encuestas a nivel nacional y también hemos hecho focus group. Y entonces en los focus group nosotros pusimos a la gente a que hiciera la parrilla de televisión de un canal que mirarían siempre. Y una de las cosas que hubo consenso en casi todos los grupos es que querían un programa de televisión que hiciera solo análisis de memes y que nos diera las noticias con memes todos los días. A mí eso me pareció súper lindo, yo creo que es clave, así que Julio tiene razón, hasta memes, y yo me anoto con el tema de los memes porque yo creo que es fundamental y es clave. Edgardo dice que si podría compartir la valoración sobre la obra de teatro del fenómeno. Miren, primero soy fan de estas tres maravillosas actrices del Teatro del Azoro, pero además la obra del fenómeno yo creo que es una obra de teatro central que todos nosotros la debemos ver si pensamos en el tema de la semiótica del miedo. Y yo diría que el monólogo que recita, se recuerda en El Pandillero en el momento en que ya va a ser político, ese monólogo que es un monólogo además que se redactó con ayuda de periodistas, del Faro, creo que fue Carlos Martínez, y si no me equivoco, Cristian Villalta de la prensa gráfica. Me parece que ese monólogo aborda desde la denuncia que el arte puede hacer, cómo se ha construido esa semiótica del miedo, y yo creo que es
un elemento súper interesante. Así que gracias, Edgardo, por acordarnos del azoro y del fenómeno. Luis dice que el meme es la nueva forma de carnavalización. Claro, por supuesto. Luis, tenemos que hacer un texto sobre Bachtin, el carnaval y los memes, que yo creo que quedaría divino en la plaza virtual. Así que yo creo que ya tenemos, me encanta que esta conversa lo que haya producido es justamente la construcción de redes transnacionales en donde vamos a estar todos, como diría Cortázar, los del lado de acá y los del lado de allá, ¿no? Bueno, yo creo que ya vamos cerrando, aunque tenemos a nuestra directora de la revista La Plaza Virtual dándonos el nombre de la revista. Sí, Karen dice que los memes son incluso críticas y a través de hipérboles, metáforas, símiles, sí. Y yo creo que, a ver, ustedes los jóvenes están mucho más entrenados que yo en hacer memes. Yo he hecho como 3 memes y bueno, me han quedado pues regularcillos, reconozco, pero yo creo que el arte de hacer memes es un arte fundamental hoy día porque justamente es el ámbito del panfleto y de la protesta que podemos hacer estos días. Verónica, recuerda también los más solos del Azoro, que es fabuloso. Sí, Tania tiene ideas geniales siempre. Al está aquí también y dice, los memes se utilizan para estigmatizar la otra edad. Sí, sí, claro, además, digamos, a ver, que también hay memes que no son tan positivos. Y yo creo que eso también es clave, que no podemos ponernos a divinizar, ¿verdad? Y a decir que los memes son lo mejor, porque también, digamos, la risa y la ironía pueden ser muy duras contra ciertas otredades. Bueno, no, ya se están despidiendo acá todos, así que, bueno, pues muchísimas gracias, sí. Bueno, creo que no nos queda más que agradecerle, doctora, por su tiempo, por el espacio y por la excelente presentación que nos ha brindado este día. Gracias a todos los que estuvieron pendientes, a los que interactuaron. Creo que lo más importante de todo esto ha sido la conversación final. Surgieron muchas ideas interesantes. Gracias, doctora Tania. Gracias a los compañeros de la maestría y a los demás que han estado ahí. Esperamos que esto no se quede en una conversación, en un chat, sino que esto pueda dar sus frutos. Estamos todos en contacto. Creo que sigue la invitación para la próxima semana, que se puedan unir a las conferencias. Estaremos brindando la información para ello. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos por haber estado presentes en esta ponencia. Un saludo. Saludos, muchísimas gracias y cuídense todos, por favor.